Ella abrió la puerta y el mundo se detuvo. El aire se hizo espeso, casi sólido, y por un momento pensó que el corazón se le iba a salir del pecho. Allí estaba él. No era una alucinación provocada por el insomnio y las facturas impagas. Era real, su traje, de un corte impecable, que ella solo había visto en revistas de moda que hollaba en el supermercado mientras esperaba turno en la caja. Parecía hecho a la medida de un hombre que ya no era el que ella recordaba. La tela, de un azul marino profundo, absorbía la tenue luz del atardecer y la devolvía en destellos de riqueza silenciosa. Los zapatos, negros y brillantes, como el capó del coche que aguardaba tras él, ni siquiera parecían tocar el suelo de cemento del porche. Pero lo que más la golpeó, como un puñetazo directo al estómago, no fue la ropa ni el coche, fue su rostro, las líneas de preocupación perpetua. Esa sombra de fracaso que siempre lo acompañaba cuando estaban casados, habían desaparecido. En su lugar, había una calma que solo da la certeza de haber conquistado el mundo. Una ligera cana en las sienes le sentaba bien, como si el tiempo, en lugar de castigarlo, lo hubiera esculpido para convertirlo en una versión más elegante de sí mismo. El contraste con su propia imagen era tan brutal que sintió vergüenza. Vergüenza de su viejo batín de franela descolorido y con un pequeño esgarrón en la manga que había zurcido ella misma 3 veces. Vergüenza de su pelo, recogido en un moño desprolijo que no se había tocado en todo el día. De sus manos ásperas por el detergente y el trajín diario. Intentó enderezarse, cuadrar los hombros, pero fue inútil. La dignidad es un lujo que se abandona cuando la supervivencia se convierte en la única prioridad. Maxim, susurró, y su propia voz le sonó ajena, cascada, como la de una anciana. Las sílabas se le atragantaron en la garganta, seca por la impresión. Detrás de él, el barrio residencial se extendía como una postal de una vida que no era la suya. Calles limpias, farolas de hierro forjado, jardines perfectamente podados, y ella, parada en la entrada de su pequeño e incómodo piso de protección oficial, era una intrusa en su propia puerta. «Hola, Aña», respondió él. Su voz era la misma, ese timbre grave y pausado que tanto la enamoró, y que, al final, tanto la irritó por lo que ella consideraba pasividad. Pero ahora esa pausa sonaba a poder. A alguien que no tiene prisa porque todo el tiempo del mundo le pertenece. El hombre del coche, el conductor con uniforme y gorra de plato, seguía inmóvil junto al vehículo, con la mirada perdida en un punto neutro, como un robot en modo de espera. Era un detalle de una riqueza tan obscena que a ella le dio vueltas la cabeza. Maxim nunca había tenido conductor. Maxim tenía un viejo Lada, que arrancaba empujones en invierno. Y ella, entonces, se lo reprochaba cada mañana. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo nos has encontrado?». Atinó a preguntar, aunque en realidad la verdadera pregunta era otra. «¿A qué has venido?». «A frotarme el éxito en la cara». «¿A vengarte?». 5 años. 5 largos años desde aquella noche de tormenta, desde aquella discusión épica en la cocina de su primer piso de alquiler. Un cuchitril con goteras en el extrarradio. Ella, con el estómago vacío y los nervios destrozados por otro mes, en el que no llegaban a fin de mes, había explotado. Las palabras habían salido de su boca como cuchillos, afiladas y certeras, cada una diseñada para herir en lo más profundo. «Eres un 0 a la izquierda, Maxim. Un fracasado. No puedes ni pagar la calefacción y sueñas con montar una empresa. Mi padre tenía razón, nunca serás nadie. No sé qué hago contigo. Lárgate de mi vida y no vuelvas». Él había intentado hablar, explicar, que tenía un plan, que había conocido a un inversor, que todo iba a cambiar, pero ella no quiso escuchar. No podía escuchar. El hambre y el miedo le nublaban el juicio. Lo único que veía era a un hombre débil, un lastre que la hundía con él. Esa noche, él se fue, solo con una mochila vieja y la mirada rota. Ella se quedó con el piso, con las deudas y con la certeza de haber hecho lo correcto. Se convenció a sí misma de que era una mujer fuerte que no necesitaba un parásito. Y durante un tiempo, lo creyó. Maxim la observaba ahora, y en sus ojos no había ni un ápice de rencor. Eso la desconcertaba más que cualquier muestra de triunfalismo. Si hubiera llegado altivo, sarcástico, ella habría sabido cómo reaccionar. Habría levantado la muralla de su orgullo herido, y le habría soltado algo cortante, pero aquella mirada era la misma que él tenía cuando le regalaba flores silvestres cogidas del campo, porque no podía comprarle rosas. Una mezcla de ternura
y de una especie de esperanza ingenua. Esperanza. Después de todo lo que pasó, después de cómo lo trató, era imposible. Debía de estar interpretando un papel, preparando el golpe de gracia. «Ha sido fácil encontrarte», respondió él con una calma desarmante. «Siempre supe dónde estabas». La frase, dicha con total naturalidad, la heló por dentro. ¿Siempre supo dónde estaba? ¿Qué significaba eso? La había estado vigilando, espiando. Un escalofrío le recorrió la espalda. Quiso preguntar, exigir una explicación, pero las palabras se le quedaron en la garganta cuando él dio un paso adelante. Su presencia llenaba todo el espacio del angosto recibidor. Olía bien, no a colonia barata de supermercado, como antes, sino a algo sutil y caro, una mezcla de sándalo y cuero que envolvía los sentidos. Ella, sin pensarlo, se hizo a un lado para dejarle pasar. Fue un acto reflejo, de cortesía, pero también de sumisión involuntaria, como si su cuerpo reconociera una autoridad que su mente aún se negaba a aceptar. Él entró, y el pequeño recibidor pareció encogerse aún más. El techo bajo, las paredes manchadas por la humedad de un invierno tras otro, el mosaico roto en una esquina, todo pareció volverse más cutre, más miserable, con solo tenerlo a él dentro. Ella cerró la puerta, y por un instante se quedó de espaldas a él, apoyando la frente contra la madera fría. Cerró los ojos, respiró hondo. Tranquila, se dijo a sí misma, puedes con esto, no le des el gusto de verte débil. Pero cuando se giró, las piernas le temblaban. Pasaron a la sala de estar, o lo que ella llamaba así. Era una habitación pequeña, abarrotada de muebles, que habían pertenecido a sus padres, de esos de madera maciza y oscura que ya nadie quiere. El sofá, de sky verde desgastado, estaba hundido en el centro, y ella lo cubría con una manta de punto para disimularlo. La televisión, un modelo de los años 2000, descansaba sobre un mueble auxiliar, cojo, al que había calzado una pata, con un folleto de pizza doblado. Las cortinas, de un terciopelo sintético que acumulaba polvo, estaban medio descorridas y dejaban ver, a través del ventanal, el pequeño jardín comunitario, y más allá, las imponentes fachadas de las casas unifamiliares de la urbanización de lujo. Casas como la que ella siempre había soñado. Casas como la que probablemente él tenía ahora. Maxim observó la estancia sin decir nada. No hubo ni una mueca de desdén, ni una mirada de conmiseración. Simplemente, se sentó en el borde del sofá, con cuidado, como si el mueble fuera a quejarse bajo su peso. Su postura era erguida, elegante, incluso en ese entorno miserable. Ella se quedó de pie, junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho en un gesto defensivo. El silencio se alargó, tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Se oía el tic-tac del viejo reloj de pared, que su padre había comprado en un mercadillo hacía décadas, y el zumbido lejano de una cortadora de césped, en alguna de esas mansiones de ensueño. Tu casa es acogedora, dijo él finalmente rompiendo el hechizo. La palabra fue tan cuidadosamente elegida, tan obviamente falsa, que ella sintió una punzada de irritación mezclada con algo parecido a la ternura. Él siempre había sido así, un optimista irredento, incluso en los peores momentos. Buscaba el lado bueno de las cosas. No tienes que mentir. Maxim, respondió ella con aspereza, más dura consigo misma que con él. Es un piso de mierda en un barrio de mierda y lo sabes. Pero es mío. Bueno, del banco sobre todo, pero lucho por él cada día. Él asintió lentamente, sin apartar la vista de ella. Sus ojos la recorrían con una intensidad que la hacía sentir desnuda, vulnerable. No era una mirada lasciva, sino una de profunda tensión. Como si estuviera grabando cada detalle en su memoria. Las ojeras violáceas que delataban sus noches de insomnio, la palidez de su piel, la delgadez de sus brazos. Vio todo eso, y ella supo que lo veía. Esperó el comentario, la puya, el te lo advertí disfrazado de preocupación, pero no llegó. Siempre fuiste una luchadora, dijo en cambio. Esa es una de las cosas que más admiré de ti. La frase la desarmó por completo. Esperaba reproches no cumplidos. Se quedó sin respuesta, paralizada en medio de la sala. Sus brazos cayeron a los costados, inertes. ¿De qué servía la armadura si él no atacaba? ¿Qué se suponía que debía hacer? Preguntarle por su vida, por el dinero, por qué coño había venido después de 5 años. El torbellino de preguntas la aturdía.
Finalmente logró articular. ¿Por qué has venido, Maxim? ¿No has conducido hasta aquí, con tu coche y tu chofer, para decirme que siempre fui una luchadora? Dime la verdad. ¿Qué quieres? Él la miró un instante más, como sopesando sus palabras. Luego, con un movimiento pausado, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. El corazón de Anya dio un vuelco, un cheque, un documento legal. Papeles del divorcio que nunca llegaron a formalizarse del todo. Vio cómo sus dedos, limpios y con las uñas perfectamente cuidadas, extraían un sobre. No era un sobre de oficina, blanco y anodino. Era de papel craft, grueso, con las esquinas dobladas y manchas de uso. Parecía viejo, gastado. Lo sostuvo un momento en el aire como ofreciéndoselo y luego lo colocó con suavidad sobre la mesita de centro, justo frente a ella, una mesita baja, llena de revistas viejas, una taza de té fría y un cenicero que ella ya no usaba. El sobre contrastaba con todo aquello. Era humilde, sí, pero tenía un peso, una presencia que imponía silencio. Nunca dejé de pensar en ti, dijo él en voz baja, casi un murmullo, ni un solo día, y nunca dejé de hacer esto. Anya frunció el ceño, sin comprender. Dio un paso vacilante hacia la mesa y alargó la mano. El papel del sobre era áspero al tacto. Lo levantó con cuidado, como si temiera que fuera a explotar. Dentro no había nada sólido, nada que pudiera adivinarse a simple vista. Solo papeles. Sintió una punzada de decepción. ¿Papeles? ¿Había venido hasta aquí para darle papeles? Con dedos torpes, abrió la lengüeta del sobre y volcó su contenido sobre la mesa. Un montón de recibos, tickets, facturas pequeños y arrugados, algunos amarillentos. Por el paso del tiempo, cayeron formando un pequeño montículo caótico. Anya se quedó mirándolos sin entender. Cogió uno al azar. Era un ticket de supermercado, de una cadena que no tenía en su barrio. Fechado hacía 3 años. Había productos anotados, leche, pan, fruta, un pequeño paquete de galletas. Al margen, una anotación manuscrita con una letra que reconoció al instante era la de Maxim. Para sus desayunos, cogió otro. Una factura de una farmacia. Fecha. Un invierno, hacía 2 años. El producto, un jarabe para la tos y unas vitaminas. Al margen, para cuando estuvo mala con la bronquitis. Otro. Un ticket de una zapatería. Zapatos de tacón sencillos, de esos que ella usaba para ir a la oficina. Al margen, zapatos nuevos para el trabajo. Los suyos estaban rotos. Recibo a recibo fue comprendiendo. Cada pequeño papel era un acto, un gesto, un pensamiento. Había facturas de la luz de los meses más crudos del invierno, pagadas de forma anónima. Había un comprobante de transferencia de una academia de formación online, para que pueda formarse y encontrar algo mejor. Había tickets de una floristería de un día de San Valentín, para que no se sienta sola. Había cientos de pequeños papeles que atestiguaban 5 años de una presencia invisible, constante, amorosa. Las manos le temblaban. Las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, empezaron a nublarle la visión. Levantó la vista y miró a Maxim, que seguía sentado en el sofá, observándola con una calma infinita. En sus ojos, ahora sí, vio brillar algo. Humedad. Él también estaba a punto de llorar. ¿Qué es esto, Maxim?, susurró ella, con la voz rota. Todo esto fuiste tú. Él asintió lentamente. Te dije aquella noche que tenía un plan, que iba a conseguir el dinero para el inversor. No te lo creí. Y no te culpo. Yo tampoco me lo creía del todo. Pero aquella noche, cuando me fui, me juré a mí mismo una cosa. Me juré que, pasara lo que pasase, triunfara o fracasara, tú nunca necesitarías nada. Que aunque no quisieras saber nada de mí, aunque me odiaras, yo iba a cuidar de ti. En secreto. Siempre. La primera lágrima cayó sobre un recibo, deshaciendo la tinta de la fecha. Anya no pudo contenerlas más. Rompió a llorar en silencio con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de una mezcla abrumadora de vergüenza, gratitud y un amor que creía muerto y que brotaba ahora con una fuerza devastadora. Recordó aquel invierno de la bronquitis. Había estado tan mal que no podía ni levantarse de la cama. El dinero no le llegaba ni para comprar medicina. Y entonces un día, apareció en su buzón un paquete anónimo con jarabe, vitaminas y un termo de sopa caliente. Pensó que era una vecina, un ángel de la guarda. Y era él,
Recordó los zapatos, los suyos estaban rotos. Y tenía una entrevista de trabajo importante. Apareció un sobre con dinero en su buzón, con una nota que decía, de parte de un familiar. Pensó en su tía, la hermana de su madre, que vivía lejos. Y era él, siempre fue él. Durante 5 años, él había sido su sombra, su ángel de la guarda, su salvador anónimo, y ella, mientras tanto lo había maldecido, lo había culpado de todos sus males, se había convencido de que era un fracasado. La verdad la golpeó con la fuerza de un tren. Él nunca fracasó, él luchó, triunfó, y en todo ese tiempo, su primer pensamiento siempre fue para ella, para la mujer que lo humilló y lo echó de su vida. Pero ¿cómo? Atinó a preguntar entre sollozos, ¿cómo supiste lo de la bronquitis? ¿Lo de los zapatos? ¿Lo de todo? Maxim se levantó del sofá y dio un paso hacia ella. Estaban muy cerca ahora, tanto que podía sentir el calor de su cuerpo. Siempre supe dónde estabas, repitió, y esta vez la frase sonó a caricia. Al principio, porque no podía dejar de preocuparme. Luego, porque se convirtió en mi razón para seguir adelante. En los momentos más difíciles, cuando el negocio amenazaba con hundirse, pensaba en ti, en tu cara, al recibir un pequeño regalo anónimo. En tu sonrisa, aunque yo no pudiera verla. Contraté a alguien, una mujer discreta, que vivía en tu edificio, me contaba cómo estabas si necesitabas algo, y yo me encargaba de que lo tuvieras, sin que lo supieras, porque si lo hubieras sabido, si hubieras sabido que era yo, tu orgullo te habría impedido aceptarlo, y yo necesitaba que lo aceptaras. Necesitaba que estuvieras bien. Aña negaba con la cabeza sin dar crédito. Todo el odio que había acumulado, todo el resentimiento, todas las justificaciones que había construido para sentirse mejor con su decisión, todo se desmoronaba. No había sido una mujer fuerte que había dejado a un parásito. Había sido una mujer ciega que había expulsado de su vida al hombre que más la quería. Un hombre que, incluso después de ser humillado, la había puesto a ella por encima de todo, por encima de su orgullo, por encima de su rencor, por encima de su propio éxito. No lo entiendes, Maxim, susurró ella, con la voz ahogada. Todo lo que te dije aquella noche fue horrible. Te llamé fracasado. Te dije que no servías para nada. Y tú me respondiste con esto. Con 5 años de cuidado silencioso, yo no merezco esto. Yo no te merezco a ti. Él alzó la mano, y con una suavidad infinita le secó una lágrima con el pulgar. Su tacto era cálido, real. Después de tantos años de ausencia, el roce de su piel provocó un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. No tienes que merecer nada, dijo él. El amor no funciona así. El amor no lleva cuentas. El amor no exige compensación. Yo te quería entonces y te quiero ahora. Te he querido todos los días de estos 5 años. No he venido a pedirte nada, no he venido a cobrarme nada. He venido a decirte que ya no tengo que hacerlo en secreto. Que todo lo que tengo, absolutamente todo, es tanto tuyo como mío. Siempre lo fue. Se hizo un silencio absoluto, solo se oía la respiración entrecortada de ella y los latidos de su propio corazón, que retumbaban en sus oídos como un tambor. Maxim dio media vuelta y se acercó a la ventana. Con una mano apartó un poco la cortina de terciopelo raído y señaló hacia afuera. Aña, en automático, siguió su mirada. A través del cristal sucio, vio el pequeño jardín comunitario, el seto que lo bordea, y más allá, las imponentes fachadas de las casas de la urbanización de lujo. Sus ventanas brillaban con la luz cálida del atardecer, reflejando el cielo anaranjado. Eran el símbolo de todo lo que ella no tenía, de todo lo que siempre había deseado. ¿Ves aquella casa?, dijo Maxim, señalando una mansión de ladrillo visto, con un amplio porche y un jardín cuidado, justo enfrente del bloque de pisos de ella. Estaba tan cerca que, si se asomara a la ventana de su dormitorio, podría ver la fachada sin necesidad de prismáticos. La compré hace 1 año. La compré por una única razón. Aña se acercó a la ventana, pegándose casi al cristal. La casa era preciosa, de esas que salen en las revistas de decoración, con columnas blancas en la entrada, un camino de losas de piedra y un garaje para 2 coches. El jardín, aunque un poco salvaje, tenía un enorme roble en el centro y un columpio de madera colgado de una rama. Un columpio infantil. El detalle le partió el corazón. Ella siempre había querido tener un jardín,
con un columpio para los niños que nunca llegaron. Maxim lo recordaba. Maxim lo había construido para ella. La compré para estar cerca de ti, continuó él, sin apartar la vista de la casa, para poder mirar tu ventana cada noche y saber que estabas bien, para estar aquí, a un paso, por si algún día tú decidías que querías volver a verme, por si algún día me dejabas volver a entrar en tu vida, no solo en tu buzón. Anya se giró hacia él. La luz del atardecer entraba por la ventana y bañaba su rostro, iluminando sus facciones. Maxim seguía de espaldas a ella, con la mirada fija en la casa de enfrente, en su postura, en la tensión de sus hombros. Ella pudo leer algo que no había visto antes: miedo. El hombre que había conquistado el mundo, el millonario con traje a medida y chofer, tenía miedo. Miedo de su respuesta, miedo de que, después de todo, ella volviera a rechazarlo. Y en ese momento, en esa vulnerabilidad inesperada, Anya vio al verdadero Maxim, al mismo muchacho que le regalaba flores silvestres y soñaba con un futuro mejor, al hombre que nunca había dejado de quererla. Miró el sobre de recibo sobre la mesa, las pequeñas pruebas de un amor inquebrantable. Miró la casa de sus sueños, construida al otro lado del jardín, esperándola. Miró a Maxim, y entonces, sin mediar palabra, sin ningún discurso preparado, sin ningún orgullo que defender, dio un paso al frente, luego otro, hasta que estuvo tan cerca de él que podía oír su respiración, agitada, nerviosa. Levantó la mano y, con la misma suavidad con que él le había secado la lágrima, le tocó la mejilla. Él se giró lentamente, y sus ojos se encontraron. En los de ella ya no había vergüenza, ni rencor, ni miedo, solo una pregunta silenciosa, y en los de él, una respuesta que llevaba 5 años esperando ser pronunciada. Ella tomó su mano entre las suyas, sintió el temblor. El temblor de un hombre que lo había arriesgado todo, no por dinero sino por amor. Sus dedos se entrelazaron, encajando como si nunca hubieran estado separados. En ese gesto simple, de dos almas que se perdonan y se reencuentran, la palabra millonario perdió todo su significado. El coche, el traje, la casa, todo se desvaneció, dejando solo lo esencial: un hombre y una mujer, 5 años de distancia, y la promesa de un futuro que en realidad nunca había dejado de construirse. Un recibo, un acto de amor a escondidas, cada vez. Si esta historia te ha llegado al corazón, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a Time of Story y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y por favor, cuéntame en los comentarios de qué país nos ves. Quiero saber de dónde es mi increíble audiencia. Hasta la próxima historia. Pasaron a la pequeña sala de estar, o lo que ella llamaba así con cierta ironía amarga. Era un espacio reducido, apenas un rectángulo de unos 20 metros cuadrados, abarrotado de muebles que habían pertenecido a sus padres, fallecidos años atrás en un accidente de coche. Eran muebles de otra época, de esos de madera maciza y oscura, con tallado, complicados, y un peso que parecía anclarlos al suelo, para siempre. Un aparador enorme presidía una pared, cubierto de polvo y de figuritas de porcelana que su madre coleccionaba con devoción. Frente a él, un sofá de sky verde, tan desgastado que el tejido original apenas se adivinaba, bajo las múltiples capas de mantas y cojines que ella usaba para disimular los desperfectos. El centro de la estancia lo ocupaba una mesita baja de madera, llena de revistas viejas, una taza de té que se había quedado fría horas atrás, y un cenicero de cristal, que ya no usaba desde que dejó de fumar, hacía 2 años, por pura necesidad económica. La televisión, un modelo de tubo de los años 2000, con una pantalla diminuta para los estándares actuales, descansaba sobre un mueble auxiliar cojo al que había calzado una pata, con un folleto de pizza doblado varias veces. Las cortinas, de un terciopelo sintético de color burdeos que había perdido todo su brillo, estaban medio descorridas, y dejaban ver, a través del ventanal empañado por la humedad, el pequeño jardín comunitario, y más allá las imponentes fachadas de las casas unifamiliares de la urbanización de lujo. Casas como la que ella siempre había soñado, casas como la que, probablemente, él tenía ahora. El contraste era tan brutal que a Anya le dio vergüenza. Vergüenza de su vida, de su pobreza, de su fracaso. Pero Maxim no pareció notarlo, o, si lo notó, no lo demostró.
Maxim observó la estancia sin decir nada. Sus ojos recorrieron cada rincón con una lentitud que a ella le pareció eterna. Vio el aparador con las figuritas de porcelana, el sofá hundido, la televisión antigua, las cortinas descoloridas. Vio la humedad en el techo, justo en la esquina donde la lluvia se filtra cada invierno, y ella tenía que colocar un cubo para recoger las gotas. Vio la grieta en la pared, fina como un rayo, que iba desde el techo hasta el rodapié. Vio la falta de calefacción, el frío que se colaba por las ventanas más selladas, la pobreza que impregnaba cada centímetro de aquel hogar. Pero no hubo ni una mueca de desdén, ni una mirada de conmiseración, ni el más mínimo gesto que delatara superioridad o triunfo. Simplemente se sentó en el borde del sofá, con cuidado, como si el mueble fuera a quejarse bajo su peso o a romperse de repente. Su postura era erguida, elegante, incluso en ese entorno miserable. Las manos descansaban sobre sus rodillas, relajadas, y su mirada se posó finalmente en ella, que seguía, de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho en un gesto puramente defensivo. El silencio se alargó, tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Se oía el tic-tac del viejo reloj de pared que su padre había comprado en un mercadillo hacía décadas. Un reloj que nunca marcaba la hora exacta, pero que ella mantenía en marcha por pura nostalgia, y el zumbido lejano de una cortadora de césped en alguna de esas mansiones de ensueño. Un sonido que llegaba como un recordatorio constante de lo que ella no tenía. Anya se sintió observada, juzgada, y odió esa sensación. Odió estar en su propia casa y sentirse como una intrusa. Tu casa es acogedora, dijo él finalmente, rompiendo el hechizo. La palabra fue tan cuidadosamente elegida, tan obviamente falsa, y al mismo tiempo tan sincera en su intención de no herirla, que ella sintió una punzada de irritación mezclada con algo parecido a la ternura. Él siempre había sido así, un optimista irredento. Incluso en los peores momentos, en las noches de frío y hambre, buscaba el lado bueno de las cosas. Ella, en cambio, siempre había sido más realista, más dura, más pragmática. Quizás por eso chocaban tanto, quizás por eso se separaron. No tienes que mentir. Maxim, respondió ella con aspereza, más dura consigo misma que con él. Es un piso de mierda en un barrio de mierda y lo sabes. Míralo. La humedad, las grietas, los muebles viejos. Pero es mío, bueno, del banco, sobre todo. Pero lucho por él cada día. Me mato a trabajar en esa oficina de mierda, con un jefe que me trata como si fuera invisible, para pagar una hipoteca que no termina nunca. Y cuando llego a casa esto es lo que me espera: soledad, frío y facturas. Su voz se había ido elevando, llena de una rabia contenida durante años. No era contra él, era contra la vida, contra el destino, contra ella misma por haberlo juzgado mal. Pero Maxim no se inmutó, asintió lentamente, sin apartar la vista de ella. Sus ojos la recorrían con una intensidad que la hacía sentir desnuda, vulnerable. No era una mirada lasciva, ni de superioridad, ni siquiera de lástima. Era una de profunda tensión, como si estuviera grabando cada detalle en su memoria para siempre. Las ojeras violáceas que delataban sus noches de insomnio, la palidez de su piel, que indicaba falta de sol y de vitaminas, la delgadez de sus brazos, que asomaban por las mangas del batín, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que 5 años de preocupaciones habían tallado en su rostro. Vio todo eso, y ella supo que lo veía. Esperó el comentario, la puya. Él te lo advertí, disfrazado de preocupación. Él, mira lo que has perdido, envuelto en un cumplido. Pero no llegó, nunca llegaba con él. Siempre fuiste una luchadora, dijo en cambio con una voz tan suave que parecía una caricia. Esa es una de las cosas que más admiré de ti. Y que más echo de menos, tu capacidad para seguir adelante, para no rendirte, aunque todo esté en tu contra. Eso no lo cambia el dinero. Eso lo llevas dentro. Y lo sigues teniendo, Anya. Lo veo en tus ojos. La frase la desarmó por completo. Esperaba reproches, no cumplidos. Esperaba guerra, y él le ofrecía paz. Se quedó sin respuesta, paralizada en medio de la sala, con los brazos caídos a los costados, inertes. ¿De qué servía la armadura si él no atacaba? ¿De qué servía el orgullo si él no intentaba humillarla? ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Preguntarle por su vida? ¿Por el dinero? ¿Por qué coño había venido después de 5 años de silencio absoluto? El torbellino de preguntas la aturdía, le nublaba la mente, le aceleraba el corazón. Finalmente,
Después de un silencio que se le hizo eterno, logró articular con una voz quebrada. ¿Por qué has venido, Maxim? No me digas que por casualidad. No me digas que pasabas por aquí. No has conducido hasta este barrio perdido, con tu coche de lujo, tu chofer con uniforme, para decirme que siempre fui una luchadora. Eso puedes decirlo por teléfono, o no decirlo nunca. Dime la verdad. ¿Qué quieres de mí después de tanto tiempo? Él la miró un instante más, como sopesando sus palabras, como decidiendo si debía o no responder con la verdad. Sus ojos, aquellos ojos azules que ella recordaba llenos de sueños y de dudas, ahora tenían una profundidad nueva, una calma que solo da la certeza de haber conquistado lo imposible. Pero también había algo más, algo que ella no terminaba de descifrar. Tristeza, añoranza, miedo. Finalmente, con un movimiento pausado, casi ceremonial, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. El corazón de Anya dio un vuelco, un cheque, un contrato, un documento legal, los papeles del divorcio que nunca llegaron a formalizarse del todo porque él desapareció sin firmar nada. Vio cómo sus dedos, largos y elegantes, con las uñas perfectamente cuidadas y sin rastro de los callos que antes tenían de trabajar en la obra, extraían un objeto del bolsillo. No era un cheque, no era un documento oficial. Era un sobre. Pero no era un sobre de oficina blanco y anodino. Era de papel craft, grueso, de esos que se usan para guardar cosas importantes. Tenía las esquinas dobladas, manchas de humedad y el papel gastado por el uso. Parecía viejo, muy viejo, como si hubiera viajado con él durante años. Maxim lo sostuvo un momento en el aire, como ofreciéndoselo en silencio, y luego, con una suavidad infinita, lo colocó sobre la mesita de centro, justo frente a ella, apartando con cuidado una revista vieja y la taza de té frío. El sobre contrastaba violentamente con todo aquello. Era humilde, sí, pero tenía un peso, una presencia que imponía silencio, como si dentro guardara algo más que papel, como si guardara el alma de alguien. Nunca dejé de pensar en ti, dijo él en voz baja, casi un murmullo que ella tuvo que esforzarse por oír. Ni un solo día de estos 5 años, te lo juro por lo más sagrado, y nunca dejé de hacer esto. Anya frunció el ceño, sin comprender nada. Nunca dejó de hacer qué, de pensar en ella, de escribirle cartas que nunca envió. Dio un paso vacilante hacia la mesa, luego otro, y alargó la mano con una mezcla de curiosidad y temor. El papel del sobre era áspero al tacto, rugoso, como si hubiera sido manipulado cientos de veces. Lo levantó con cuidado, como si temiera que fuera a explotar o a desintegrarse entre sus dedos. Era más pesado de lo que parecía. Dentro no había nada sólido, nada que pudiera adivinarse a simple vista, solo papeles. Sintió una punzada de decepción tan aguda que casi la hizo retroceder. ¿Papeles? Había venido hasta aquí, después de 5 años, después de hacerse millonario, después de todo lo que habían vivido, para darle un montón de papeles. ¿Era una broma? ¿Una venganza sutil? Dedos torpes, nerviosos, temblorosos, abrió la lengüeta del sobre y volcó su contenido sobre la mesa. Y entonces el mundo se detuvo de nuevo. Un montón de recibos, tickets, facturas, comprobantes, pequeños y arrugados. Algunos amarillentos por el paso del tiempo, otros más nuevos pero igualmente doblados y gastados. Cayeron formando un pequeño montículo caótico sobre la madera desgastada de la mesa. Había decenas. No, cientos. Anya se quedó mirándolos sin entender, con la mente en blanco. Recibos, facturas, ¿qué significaba aquello? Cogió uno al azar, el que estaba más arriba, el que parecía más reciente. Era un ticket de supermercado, de una cadena que no tenía en su barrio, de esas tiendas caras donde ella nunca podía comprar. Estaba fechado hacía apenas 3 meses. Había productos anotados, leche, pan integral, fruta variada, verdura fresca, un pequeño paquete de galletas de las que a ella le gustaban. Al margen, en un espacio en blanco, había una anotación manuscrita, con una letra pequeña y cuidada que reconoció al instante. Era la letra de Maxim, la misma que usaba para dejarle notas de amor en la mesilla de noche, la misma con la que escribía sus sueños en viejas libretas. Para sus desayunos, que no falte de nada. El aire se le escapó de los pulmones. Cogió otro, una factura de una farmacia. Fecha, un invierno, hacía 2 años. El producto, un jarabe para la tos, un antitérmico y unas vitaminas. Al margen, para cuando estuvo mala con la bronquitis, que se recupere pronto. Recordó aquel invierno.
Había estado tan enferma que no podía ni levantarse de la cama. La fiebre no bajaba, la tos la ahogaba, y el dinero no le llegaba ni para comprar medicina. Llamó a su jefe para pedir la baja, y él le dijo que si no iba a trabajar, la despedía. Recordó la desesperación, las lágrimas de impotencia, la sensación de estar completamente sola en el mundo. Y entonces, un día, apareció en su buzón un paquete anónimo, sin remitente, sin nombre. Dentro había jarabe, vitaminas y un termo de sopa caliente. También un sobre con dinero, justo lo que necesitaba para pagar la consulta del médico de cabecera. Pensó que era una vecina, una compañera de trabajo, un ángel de la guarda. Lloró de gratitud durante horas, y era él. Siempre fue él. Las manos le temblaban ahora visiblemente. Las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo con una fuerza de voluntad férrea, empezaron a nublarle la visión, a empañar los caracteres impresos en los tickets. Cogió otro recibo, un ticket de una zapatería. Zapatos de tacón sencillos, de esos que ella usaba para ir a la oficina, cómodos pero presentables, fechado hacía 1 año y medio. Al margen, zapatos nuevos para el trabajo. Los suyos estaban rotos y no podía permitirse otros. Recordó aquel día, sus únicos zapatos de tacón, los que usaba para las entrevistas y las reuniones importantes, se habían roto irremisiblemente. La suela se despegó justo antes de una cita con una posible nueva empresa donde había solicitado un puesto mejor. Casi llora de la desesperación. Y al día siguiente, un sobre con dinero apareció en su buzón, con una nota que decía de parte de un familiar anónimo, para un capricho. Pensó en su tía, la hermana de su madre, que vivía en otra ciudad y que a veces le enviaba algo de dinero. Pero su tía nunca enviaba cantidades tan justas, tan precisas para lo que ella necesitaba en ese momento. Era él. Siempre fue él. Cogió otro y otro y otro. Recibo a recibo fue comprendiendo la magnitud de lo que tenía ante sus ojos. Cada pequeño papel era un acto, un gesto, un pensamiento. Había facturas de la luz de los meses más crudos del invierno, pagadas de forma anónima, al margen, para que no pase frío. Había un comprobante de transferencia de una academia de formación online, justo el curso que ella había mencionado una vez en una conversación con una vecina. Al margen, para que pueda formarse y encontrar algo mejor. Ella puede con todo. Había tickets de una floristería, de un día de San Valentín, para que no se sienta sola ese día. Había facturas del dentista, de una revisión que ella no podía pagar, del ginecólogo, del análisis de sangre que le mandaron y que nunca llegó a hacerse porque era demasiado caro. Todo estaba ahí, cada necesidad, cada urgencia, cada pequeño deseo que ella había expresado en voz alta sin saber que alguien la escuchaba, estaba registrado en aquellos papeles amarillentos. Había cientos de pequeños papeles que atestiguaban 5 años de una presencia invisible, constante, amorosa, obsesiva. Maxim no solo la había vigilado, Maxim la había cuidado, la había mantenido viva. La había salvado en innumerables ocasiones sin que ella lo supiera. Las lágrimas calientes y saladas rodaban ahora por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Caían sobre los recibos, deshaciendo la tinta de algunas fechas, manchando el papel. Pero ella no podía parar, no podía dejar de mirar, de leer, de comprender. Levantó la vista y miró a Maxim, que seguía sentado en el sofá, observándola con una calma infinita, con una paciencia que solo tenía quien ha esperado 5 años para este momento. En sus ojos ahora sí, vio brillar algo que no había visto antes: humedad. Sus ojos también estaban húmedos. Él, el millonario, el triunfador, el hombre que lo tenía todo, también estaba a punto de llorar. Y ese gesto, esa vulnerabilidad compartida, fue lo que terminó de romper los últimos diques de su resistencia. «¿Qué es esto, Maxim?», susurró ella, con la voz tan rota que apenas se oía. Las palabras salían entrecortadas por los sollozos. «¿Tú? ¿Todo esto fuiste tú? Las medicinas, los zapatos, la comida, el curso, las flores. Tú pagaste todo esto». Él asintió lentamente. Un movimiento de cabeza simple, pausado, pero que contenía el peso de 5 años de secretos, de sacrificios, de amor incondicional. No dijo nada, no hacía falta. Su silencio lo decía todo. «Te dije aquella noche que tenía un plan», comenzó él con una voz grave y pausada,
como quien cuenta una historia que ha repetido muchas veces en su mente, que iba a conseguir el dinero para el inversor, que todo iba a cambiar. No te lo creíste, y no te culpo, Aña. De verdad que no te culpo. Yo tampoco me lo creía del todo. Era un sueño, una quimera, una apuesta imposible. Pero aquella noche, cuando me fui de casa con una mochila y el corazón hecho pedazos, me juré a mí mismo una cosa. Me paré debajo de la farola de la esquina, miré hacia la ventana de nuestro piso, y te prometí algo, en silencio, sin que nadie me oyera. Me juré que, pasara lo que pasase, triunfara o fracasara, me hiciera rico o terminara en la calle, tú nunca necesitarías nada, que aunque no quisieras saber nada de mí, aunque me odiaras con todas tus fuerzas, aunque encontraras a otro hombre y te casaras con él, yo iba a cuidar de ti, en secreto, siempre. Aña negaba con la cabeza sin dar crédito a lo que oía. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran de una mezcla abrumadora de emociones: vergüenza por haberlo juzgado mal, gratitud por su generosidad, asombro por su constancia, y un amor que creía muerto y enterrado, y que brotaba ahora con una fuerza devastadora, como un volcán en erupción después de años de silencio. Los primeros meses fueron los más difíciles. Continuó Maxim, con la mirada perdida en un punto lejano, como si estuviera viendo aquel pasado doloroso. No tenía nada. Dormía en un coche, comía lo que podía, trabajaba en lo que salía, pero cada vez que lograba juntar algo de dinero, lo primero que hacía no era comprarme comida o un lugar donde dormir, era apartar una parte para ti. Una pequeña cantidad, lo que podía, y buscaba la manera de hacértela llegar, sin que supieras que era yo. Al principio pagaba a un chico del barrio para que metiera sobres en tu buzón. Luego, cuando empecé a ganar algo más, contraté a una mujer, una señora mayor y discreta que vivía en tu mismo edificio. Ella me contaba cómo estabas, si necesitabas algo, si estabas enferma, si tenías problemas en el trabajo, y yo me encargaba de solucionarlo, de que tuvieras lo que necesitaras. Siempre. Pero ¿cómo supiste lo de la bronquitis, lo de los zapatos, lo de todo? Atinó a preguntar ella entre sollozos, aferrándose a un recibo como si fuera un talismán. La mujer, la señora García, se hizo amiga tuya sin que tú lo supieras. Os encontrabais en el ascensor, en el portal, en el supermercado. Te contaba cosas de su vida y tú le contabas cosas de la tuya. Ella me transmitía todo, con el mayor de los cuidados, sin levantar sospechas. Así supe lo de la bronquitis, lo de los zapatos, lo de la academia, lo de las flores, todo. Aña recordó entonces a la señora García, una viuda mayor, amable y discreta, que siempre la saludaba con una sonrisa y que parecía tener un don para aparecer justo cuando ella necesitaba desahogarse. Recordó las conversaciones en el portal, los consejos que le daba, la forma en que siempre parecía saber lo que le pasaba sin que ella se lo contara directamente. Y comprendió, todo era una red tejida por Maxim para mantenerla a salvo. Una red de amor invisible. ¿Pero por qué, Maxim? ¿Por qué? Gimió ella, dejándose caer de rodillas junto a la mesa, con los recibos esparcidos a su alrededor. Si yo te humillé, si te llamé fracasado, si te dije que no servías para nada, si te eché de mi vida como si fueras basura, ¿por qué hiciste todo esto por mí? Yo no lo merezco, yo no te merezco a ti. Maxim se levantó del sofá con un movimiento rápido, y en 2 zancadas estuvo a su lado. Se arrodilló frente a ella, tomó su rostro entre sus manos con una suavidad infinita, y la obligó a mirarlo a los ojos. Los de él estaban brillantes, pero firmes. No había duda en ellos. No había reproche, solo amor. Porque yo a ti no dejé de quererte, dijo con una voz que era un susurro y un grito a la vez. Porque el amor no entiende de humillaciones ni de orgullo. Porque tú eras mi familia, Aña, la única que había tenido. Y porque aquella noche, cuando me fui, no me fui enfadado. Me fui con el corazón roto, sí, pero sabiendo que tenías razón en parte. Era un fracasado, no podía darte lo que merecías, pero me juré que algún día podría. Y mientras llegaba ese día, iba a asegurarme de que no te faltara de nada. El dinero llegó después. Primero llegó la certeza de que, fueras o no mi mujer, seguiría siendo la persona más importante de mi vida. Ella rompió a llorar, desconsoladamente, apoyando la frente en el hombro de él, la abrazó con fuerza, rodeándola con sus brazos, meciéndola suavemente como se mece a un niño que ha tenido una pesadilla. Así estuvieron un largo rato, arrodillados en el suelo de aquella sala miserable,
rodeados de recibos que eran pruebas de un amor que había desafiado el tiempo, la distancia y el orgullo. Poco a poco, los sollozos de ella fueron amainando. La respiración se fue serenando. El temblor de su cuerpo cesó, y entonces, en el silencio renovado, se oyó de nuevo el tic-tac del viejo reloj y el zumbido lejano de la cortadora de césped. Pero ahora esos sonidos no le parecían ajenos ni hostiles, eran solo el telón de fondo de un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Max se separó ligeramente, sin soltarla del todo, y volvió a mirarla a los ojos. Con una mano, le secó las últimas lágrimas que aún brillaban en sus mejillas. «No he venido a presumir, Anya», dijo con dulzura. «No he venido a cobrarme nada, no he venido a decirte. Te lo dije. He venido a decirte que ya no tengo que hacerlo en secreto. Todo lo que tengo, absolutamente todo lo que he conseguido en estos 5 años es tanto tuyo como mío. Siempre lo fue, porque sin ti, sin el recuerdo de tu cara, sin la necesidad de cuidarte, yo no habría llegado hasta aquí. Tú fuiste mi motor, mi razón para seguir adelante en los momentos más oscuros». Anya negó con la cabeza incrédula. «Pero yo te eché, te humillé, te dije las peores cosas que se le pueden decir a un hombre. ¿Cómo puedes perdonarme? El perdón no es necesario cuando el amor es verdadero», respondió él. «El amor no guarda rencor, el amor no lleva cuentas de las ofensas, el amor todo lo espera, todo lo soporta. Yo no he venido a pedirte perdón a ti, he venido a ofrecerte lo que siempre fue tuyo. Mi corazón y mi vida». Se levantó lentamente ayudándola a ponerse en pie. Luego, con una mano en la pequeña de su espalda, la guió suavemente hacia la ventana. Apartó la cortina de terciopelo raído y señaló hacia afuera. Anya obedientemente siguió su mirada. A través del cristal empañado, vio el pequeño jardín comunitario, con sus setos mal recortados y su césped amarillento. Vio el camino de grava que lo atravesaba, y más allá, al otro lado, las imponentes fachadas de las casas de la urbanización de lujo. Sus ventanas brillaban con la luz cálida del atardecer, reflejando el cielo anaranjado y las primeras estrellas. Eran el símbolo de todo lo que ella no tenía, de todo lo que siempre había deseado, de todo lo que ahora quizás podría tener. «¿Ves aquella casa?», dijo Maxim, señalando una mansión de ladrillo visto, con un amplio porche de madera y un jardín cuidado. Justo enfrente del bloque de pisos de ella, estaba tan cerca que, si se asomara a la ventana de su dormitorio, podría ver la fachada sin necesidad de prismáticos. Era una casa de ensueño, de esas que aparecen en las películas, con columnas blancas en la entrada, un camino de losas de piedra que llevaba a una puerta de roble macizo, y un garaje para 2 coches. El jardín, aunque un poco salvaje por el invierno, tenía un enorme roble en el centro y un columpio de madera colgado de una rama. Un columpio infantil. El detalle le partió el corazón. Ella siempre había querido tener un jardín con un columpio, un lugar para ver crecer a los niños que nunca llegaron. Maxim lo recordaba. Maxim había construido ese columpio para ella, para los hijos que podrían haber tenido, para el futuro que podrían compartir. «La compré hace 1 año», continuó él, sin apartar la vista de la casa, con una voz que vibraba de emoción contenida. «La compré por una única razón, una sola». Anya se acercó más al cristal, pegando casi la nariz al vidrio frío. Podía ver cada detalle de la mansión, las tejas rojas, las contraventanas blancas, las macetas con flores en el porche. Podía imaginarse el interior: suelos de madera, chimenea de piedra, cocina amplia con isla central. Podía imaginarse viviendo allí, con él. «La compré para estar cerca de ti», dijo Maxim, y su voz era ahora un susurro. «Para poder mirar tu ventana cada noche desde la mía, y saber que estás bien, para ver tu luz encendida y sentir que no estás tan lejos, para estar aquí, a un paso, por si algún día tú decidías que querías volver a verme, por si algún día me dejabas volver a entrar en tu vida, no solo en tu buzón». Anya se giró hacia él. La luz del atardecer entraba por la ventana y bañaba su rostro, iluminando sus facciones con una luz dorada y cálida. Maxim seguía de espaldas a ella, con la mirada fija en la casa de enfrente, en su postura, en la tensión de sus hombros, en la forma en que sus manos se aferraban al marco de la ventana. Ella pudo leer algo que no había visto antes en él: miedo.
el hombre que había conquistado el mundo, el millonario con traje a medida y chofer y casa de ensueño, tenía miedo, miedo de su respuesta, miedo de que, después de todo, después de 5 años de espera y sacrificio, ella volviera a rechazarlo, miedo de que su orgullo fuera más fuerte que su amor. Y en ese momento, en esa vulnerabilidad inesperada, en ese temor tan humano, Anya vio al verdadero Maxim, no al millonario, no al triunfador. Vio al mismo muchacho que le regalaba flores silvestres cogidas del campo porque no podía comprarle rosas, al hombre que nunca había dejado de quererla, ni siquiera cuando ella lo había herido en lo más profundo, al alma gemela que el destino le había puesto en el camino, y que ella, en su ceguera, había apartado. Miró el montón de recibos sobre la mesa, las pequeñas pruebas de un amor inquebrantable, de una constancia sobrehumana. Miró la casa de sus sueños, construida al otro lado del jardín, esperándola como un faro en la noche. Miró a Maxim, con su traje caro y su miedo infantil, con su éxito y su vulnerabilidad, con su fortaleza y su ternura, y entonces, sin mediar palabra, sin ningún discurso preparado, sin ningún orgullo que defender, dio un paso al frente, luego otro, hasta que estuvo tan cerca de él que podía oír su respiración, agitada, nerviosa, como la de un adolescente en su primera cita. Levantó la mano, y con la misma suavidad con que él le había secado las lágrimas, le tocó la mejilla. La piel estaba caliente, ligeramente áspera por la sombra de la barba que empezaba a asomar. Él se giró lentamente, y sus ojos se encontraron. En los de ella ya no había vergüenza, ni rencor, ni miedo, solo una pregunta silenciosa. Una pregunta que no necesitaba palabras, y en los de él, una respuesta que llevaba 5 años esperando ser pronunciada. 5 años de silencio, de espera, de amor incondicional. Ella tomó su mano entre las suyas, sintió el temblor de un hombre que lo había arriesgado todo, no por dinero ni por éxito, sino por amor, un amor que había desafiado todas las probabilidades. Sus dedos se entrelazaron con los de él, encajando como si nunca hubieran estado separados, como si los 5 años de distancia no hubieran existido jamás. En ese gesto simple, de 2 almas que se perdonan y se reencuentran después de una larga travesía por el desierto, la palabra millonario perdió todo su significado. El coche, el traje, la casa, la urbanización de lujo, todo se desvaneció, dejando solo lo esencial, un hombre y una mujer, 5 años de distancia, una montaña de errores y perdones, y la promesa de un futuro que en realidad nunca había dejado de construirse. Un recibo, un acto de amor a escondidas cada vez, una mirada, un gesto, un latido compartido. La historia continúa, pero este momento, este instante eterno en el que 2 manos se encuentran sobre el telón de fondo de una ventana que mira hacia el futuro, es el que cambiará todo lo demás, porque el amor verdadero, ese que sobrevive a la humillación, a la distancia, al tiempo y al orgullo, merece una segunda oportunidad. Y ellos, después de tanto andar por caminos separados, estaban listos para tomarla de la mano y no soltarse jamás. Si esta historia te ha llegado al corazón, si has sentido en tu pecho el eco de estas emociones, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a Time of Story y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Aquí cada relato está hecho para tocar el alma. Y por favor cuéntame en los comentarios de qué país nos ves. Quiero saber de dónde es mi increíble audiencia, esa que hace posible que sigamos compartiendo emociones. España, México, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, todos son bienvenidos. Quiero leer sus mensajes, quiero saber que están ahí. Hasta la próxima historia. La luz del atardecer se filtraba por la ventana pintando la pequeña sala de estar con tonos dorados y anaranjados que parecían sacados de una pintura. Pero Anya no veía los colores, solo veía a Maxim. Solo sentía el calor de su mano entre las suyas, el latido acelerado de su pulso contra sus dedos, la humedad de sus ojos que reflejaban la misma mezcla de esperanza y temor que ella sentía. El silencio se alargó, pero ya no era un silencio tenso ni incómodo, era un silencio lleno de significado, de palabras no dichas, de promesas antiguas que renacían de sus cenizas como el ave fénix. Respiró hondo, sintiendo por primera vez en años que el aire entraba en sus pulmones sin el peso de la angustia. Algo se había soltado dentro de ella.
una cadena que la ataba al pasado, al rencor, a la soledad autoimpuesta. Y en ese espacio liberado, solo cabía él. Maxim, susurró, y su nombre en sus labios supo ahogar a recuerdo a futuro. Él apretó suavemente su mano, respondiendo al llamado sin palabras. Luego, con un movimiento lento, como si temiera romper el hechizo, se volvió por completo hacia ella. La luz del ocaso bañaba su rostro, iluminando esas canas nuevas que le sentaban tan bien, esos surcos alrededor de sus ojos que hablaban de noches de trabajo y días de lucha, pero también de una paz interior que antes no tenía. Anya levantó la otra mano, y con la punta de los dedos, recorrió la línea de su mandíbula, sintiendo la aspereza de la barba incipiente, la calidez de su piel. Era real, estaba ahí. Después de 5 años de ausencia, de silencio, de vacío, estaba ahí, frente a ella, ofreciéndole no su dinero, ni su éxito, ni su nueva vida, sino algo mucho más valioso, su corazón intacto, su amor incondicional, su presencia. No sé qué decir, confesó ella, con la voz quebrada por la emoción. Han pasado tantos años. He pensado tantas cosas de ti, cosas horribles. Me convencí a mí misma de que eras un fracasado, de que hiciste bien en irte, de que yo merecía algo mejor. Y todo ese tiempo, tú estabas ahí, cuidándome, velando por mí, sin pedir nada a cambio, sin esperar ni siquiera un gracias. ¿Cómo voy a pedirte ahora que me perdones? ¿Cómo voy a mirarte a los ojos y decirte que lo siento cuando las palabras no alcanzan para borrar lo que hice? Maxim negó lentamente con la cabeza, y en sus ojos había una ternura infinita, esa misma ternura que él siempre había tenido para ella, incluso en los peores momentos. Con la mano libre, le acarició el cabello, apartando un mechón rebelde de su rostro. No necesito que me pidas perdón, Anya. Nunca lo he necesitado. ¿De verdad crees que he pasado estos 5 años esperando una disculpa? No. He pasado estos 5 años esperando poder estar de nuevo aquí, contigo. El perdón es algo que nos libera a los dos, pero no es una condición. Yo ya te perdoné aquella misma noche, cuando me fui. Te perdoné porque entendí que no era a mí a quien odiabas. Era a tu propia vida, a tu propia frustración. Yo era solo el receptáculo de todo tu dolor. Y yo te amaba, y te amo, lo suficientemente como para cargar con ese dolor si era necesario. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Anya, pero ahora eran lágrimas distintas, no de vergüenza ni de arrepentimiento amargo, eran lágrimas de gratitud, de asombro, de un amor que renacía con una fuerza que la asustaba y la maravillaba a partes iguales. Apoyó la frente en el pecho de él, sintiendo los latidos de su corazón contra su mejilla acompasados, fuertes, vivos. Maxim la rodeó con sus brazos, envolviéndola en un abrazo que olía a sándalo y a hogar, a distancia recorrida y a destino cumplido. Así estuvieron un largo rato, meciéndose suavemente en la penumbra creciente, mientras las últimas luces del día se despedían tras las casas de la urbanización. El viejo reloj de pared marcó las 7 de la tarde con 7 campanadas graves, y el sonido pareció sellar el momento, hacerlo eterno. Fue Maxim quien rompió el abrazo, solo lo justo para poder mirarla a los ojos. Su expresión era seria, pero también había en ella una chispa de algo que Anya no terminaba de identificar. ¿Nervios? ¿Incertidumbre? ¿O era simplemente la emoción contenida de quien está a punto de dar el paso más importante de su vida? Anya, dijo, y su voz tembló ligeramente. No he venido solo a decirte todo esto, no he venido solo a mostrarte los recibos y a confesarte que te he estado cuidando en secreto. He venido a hacerte una pregunta que llevo 5 años queriendo hacerte, pero necesito que me escuches hasta el final antes de responder. Ella asintió, sin apartar la vista de sus ojos. El corazón le latía con fuerza, presintiendo que algo grande estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Maxim se separó por completo, aunque sin soltar del todo sus manos. Luego, con un movimiento que a ella le pareció increíblemente elegante y natural, se arrodilló frente a ella, allí, en el suelo desgastado de aquella pequeña sala de estar. Rodeado de recibos amarillentos y muebles viejos, el millonario se arrodilló ante la mujer que siempre había amado. Anya contuvo el aliento, las manos le temblaban. Quiso decir algo, pero las palabras se negaron a salir. Estos 5 años, comenzó él, con la voz grave y pausada, han sido los más duros y los más maravillosos de mi vida, los más duros porque cada día despertaba sin ti,
los más maravillosos porque cada día trabajaba para ti, porque cada logro, cada contrato, cada éxito lo celebraba pensando en tu cara, en cómo sería poder compartirlo contigo. Construí un imperio, Anya, pero no lo construí por mí, lo construí por nosotros, por el nosotros que un día fuimos y que siempre supe que podíamos volver a ser. Hizo una pausa, tragando saliva, visiblemente emocionado. De su bolsillo interior sacó una pequeña caja de terciopelo azul. La abrió con manos temblorosas, revelando un anillo. No era un anillo ostentoso, de esos que gritan riqueza a los cuatro vientos. Era sencillo, elegante. Un delicado aro de platino con un diamante solitario, pequeño, pero de una claridad perfecta, que capturaba la última luz del día y la devolvía en destellos de fuego. Este anillo, continuó, lo compré hace 3 años, cuando firmé mi primer gran contrato. El contrato que cambió mi vida. Y lo compré con una sola idea en la cabeza: ponértelo en el dedo el día que pudiera volver a verte. No he salido con nadie en estos 5 años, Anya. No he querido a nadie más. No he mirado a otra mujer, porque mi corazón siempre ha estado aquí, en esta casa, contigo. Anya se llevó las manos a la boca, sofocando un sollozo. Las lágrimas rodaban sin control por sus mejillas, pero no hizo ademán de secarlas. No podía, no quería. Quería sentir cada una de esas lágrimas, porque eran el testimonio de un milagro que estaba ocurriendo ante sus ojos. Sé que lo nuestro no fue perfecto, prosiguió Maxim, con la mirada fija en ella, en sus ojos llorosos, en su boca entreabierta por la emoción. Sé que cometimos errores, que yo no era el hombre que necesitabas entonces. Pero he aprendido, Anya. He crecido, he luchado por ser mejor, por ti, porque siempre supe que si algún día tenía la oportunidad de volver a estar a tu lado, no la iba a desperdiciar. No voy a prometerte una vida perfecta, porque la perfección no existe, pero te prometo una cosa: nunca volverás a sentirte sola, nunca volverás a sentir que no tienes a alguien en quien apoyarte, porque yo voy a estar ahí, siempre, pase lo que pase. Hizo una pausa, respirando hondo, como si necesitara reunir todo el valor del mundo para la siguiente pregunta. Anya, yo. Su voz se quebró por primera vez. Anya, ¿quieres casarte conmigo? Otra vez, ¿quieres darme la oportunidad de ser el hombre que siempre debí ser? ¿Quieres construir conmigo ese futuro que soñamos y que se nos rompió en las manos? El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Ni el reloj, ni la cortadora de césped, ni los ruidos lejanos del barrio lograban penetrar en esa burbuja de tiempo detenido. Anya miró el anillo, brillando en su caja de terciopelo. Miró a Maxim, arrodillado en el suelo, con los ojos brillantes de lágrimas, no derramadas, con el corazón en la mano, ofreciéndoselo sin reservas. Miró los recibos esparcidos por el suelo, las pruebas de 5 años de amor incondicional. Miró la ventana, y al otro lado la casa de sus sueños, esperándola. Y entonces comprendió que no había nada que decidir, que la decisión ya estaba tomada desde el momento en que abrió la puerta y lo vio allí, con su traje caro y su mirada humilde, que el amor, el verdadero, no entiende de orgullo ni de rencor, que a veces la vida te da una segunda oportunidad y lo único que tienes que hacer es tener el valor de tomarla. Sin decir una palabra, extendió la mano izquierda. Los dedos le temblaban tanto que apenas podía mantenerlos quietos. Maxim, con una lentitud reverencial, tomó el anillo de la caja y lo deslizó en su dedo. El anillo encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella, como si siempre hubiera estado destinado a estar ahí, y quizás lo estaba. Sí, susurró Anya, y la palabra sonó como el más hermoso de los poemas. Sí, Maxim, 1000 veces sí. Me casaré contigo, otra vez. Y esta vez no habrá orgullo que nos separe. Esta vez no habrá palabras hirientes. Esta vez solo habrá nosotros. Siempre nosotros. Maxim se levantó de un salto y la tomó entre sus brazos, apretándola contra su pecho con una fuerza que parecía querer fundirlos en uno solo. Ella rió y lloró al mismo tiempo, enterrando el rostro en su cuello, inhalando su olor, sintiendo su calor, sabiendo que por fin, después de 5 largos años de desierto, había llegado a un oasis. Se besaron entonces, un beso largo, profundo, que borraba el tiempo y la distancia, que sellaba promesas y curaba heridas, un beso que era un principio y un final, una despedida del pasado y un bienvenida al futuro. Cuando se separaron, sin apartarse del todo, Maxim apoyó su frente contra la de ella. Te quiero, Anya, siempre te he querido y siempre te querré. Y yo a ti, respondió ella.
Perdóname por no haber visto antes lo que tenía delante. Perdóname por haber sido tan ciega. Ya no hay nada que perdonar, dijo él. Solo hay futuro. Y empieza ahora. Anya sonrió, una sonrisa que no recordaba haber esbozado en años. Una sonrisa genuina, libre, feliz. Luego, con un gesto juguetón que hacía siglos no mostraba, tiró de su mano. Ven, quiero enseñarte algo. Maxim la siguió, curioso, mientras ella lo guiaba hacia la pequeña cocina. Era tan modesta como el resto de la casa. Muebles viejos, encimera de formica desgastada, electrodomésticos de otra época, pero estaba limpia y ordenada. Anya abrió la nevera y sacó una botella de vino. No era caro. De hecho, era de los más baratos del supermercado. Lo había comprado para celebrar. No sabía muy bien qué. Quizás haber llegado a fin de mes con algo de dinero extra, pero ahora tenía un motivo de celebración mucho mayor. No es un vino de millonarios, dijo con una sonrisa tímida, pero es el único que tengo. Maxim rió, una risa limpia y sincera que a ella le llegó al alma. Es el mejor vino que he visto en años, respondió, tomando la botella de sus manos, porque lo comparto contigo. Abrieron la botella y sirvieron 2 vasos, de esos de cristal grueso que ella usaba a diario. Se sentaron en el suelo de la sala de estar, rodeados de recibos, con la luz de la luna comenzando a filtrarse por la ventana. Brindaron, y mientras el vino, ácido y barato, les calentaba el estómago, hablaron. Hablaron de todo lo que no se habían dicho en 5 años. De los sueños que habían tenido por separado, de las noches de insomnio, de los momentos de desesperación, de los pequeños triunfos, y cuanto más hablaban, más se daban cuenta de que, a pesar de la distancia, siempre habían estado conectados, que sus vidas habían corrido en paralelo, esperando este momento para converger. La noche cayó sobre ellos sin que lo notaran. Las horas pasaron como minutos. Hablaron hasta que la voz se les quebró y los ojos se les cerraron de sueño. Entonces, Maxim la tomó de la mano y la llevó al pequeño dormitorio. Se acostaron juntos, abrazados, como 2 náufragos que por fin encuentran la orilla, y durmieron. Durmieron el sueño de los justos, de los que han encontrado la paz después de la tormenta. A la mañana siguiente, Anya despertó con el sol entrando por la ventana y el calor del cuerpo de Maxim junto al suyo. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño, pero entonces vio el anillo en su dedo, brillando con la luz de la mañana, y supo que era real, todo era real. Maxim se movió a su lado, abrió los ojos y le sonrió. Una sonrisa de esas que iluminan habitaciones. Buenos días, futuro, señora mía, dijo con voz ronca por el sueño. Ella rió, sonrojándose como un adolescente. Buenos días. Pasaron la mañana juntos, desayunando en la pequeña cocina, planeando el futuro. Maxim le contó más detalles de su empresa, de sus proyectos, de la casa que había comprado enfrente. Le propuso que se fueran a vivir allí juntos, que dejara ese piso lleno de malos recuerdos y empezaran de cero. Pero Anya negó con la cabeza. No quiero dejar este piso, dijo. No para siempre. Fue el piso de mis padres. Es lo único que me queda de ellos. Pero podemos convertirlo en algo nuestro. Un estudio, una habitación de invitados, lo que sea. Pero no quiero venderlo. Maxim asintió, comprendiendo. Entonces lo reformaremos. Lo dejaremos precioso, para que cuando vengamos, sea un hogar, no un lugar de tristeza. Y así lo decidieron. Esa misma semana, Maxim contrató a un equipo de reformas. Vacieron el piso, lo rehabilitaron por completo, pusieron calefacción nueva, ventanas que no dejaban pasar el frío, suelo de madera cálida. Amueblaron cada habitación con mimo, mezclando lo antiguo, los muebles de los padres de Anya restaurados, con lo nuevo, lo moderno, lo que ella siempre había querido. Y cuando terminaron, el pequeño piso se había convertido en un lugar hermoso, acogedor, lleno de luz y de vida. Un hogar de verdad. Mientras tanto, Anya y Maxim se mudaron a la casa de enfrente. Cruzar el jardín comunitario para ir de una casa a otra se convirtió en su pequeño ritual diario. A veces desayunaban en el piso, otras cenaban en la mansión. Pero siempre estaban juntos, y cada noche, antes de dormir, Anya se asomaba a la ventana de su nuevo hogar y miraba la fachada del piso de sus padres, ahora reformado y brillante, y sonreía, porque sabía que de alguna manera sus padres estaban contentos, contentos de verla feliz, contentos de que hubiera encontrado el amor de verdad. La boda fue íntima,
solo los amigos más cercanos y algunos familiares. Se casaron en el pequeño jardín comunitario, justo en el centro, bajo el roble que Maxim había mirado durante tanto tiempo desde su ventana. El mismo roble bajo el cual ahora se mecía un columpio de madera, un columpio que pronto sería para los hijos que pensaban tener. Anya vestía un sencillo vestido blanco, sin pretensiones, y Maxim un traje azul marino, el mismo que llevaba el día que volvió a verla. Intercambiaron votos escritos por ellos mismos, votos que hablaban de segundas oportunidades, de amor incondicional, de futuro compartido. Y cuando el juez los declaró marido y mujer se besaron entre lágrimas y aplausos. La señora García, la vecina que había sido el ángel de la guarda de Maxim, lloraba en primera fila, con un pañuelo de encaje en la mano. Pasaron la luna de miel en un viaje que Maxim había planeado en secreto, un recorrido por los lugares que habían marcado su relación. La cafetería donde se conocieron, ahora renovada pero con el mismo encanto. El parque donde tuvieron su primera cita, con sus bancos de madera y sus senderos de grava. La pequeña plaza donde él le pidió que fuera su novia por primera vez. Y por supuesto, el piso de alquiler donde vivieron sus primeros años de casados, ahora convertido en una tienda de ropa, pero cuya fachada aún conservaba la magia de los recuerdos. Cada lugar era una parada en el viaje de su amor, una confirmación de que, a pesar de todo, su historia merecía ser vivida. Cuando volvieron, la vida se instaló en una rutina dulce y reconfortante. Maxim iba a trabajar a su oficina, pero siempre volvía a casa para comer. Anya, que había dejado su trabajo en la oficina, se dedicó a un proyecto que siempre había soñado. Abrió una pequeña escuela de arte para niños en el piso reformado de sus padres. Allí, entre pinceles y lienzos, enseñaba a los pequeños a expresar sus emociones, a crear belleza, a soñar. Y los fines de semana, ella y Maxim se sentaban en el porche de su casa, con un café en la mano, y veían jugar a los niños en el jardín. A veces, los hijos de sus alumnos. A veces sus propios hijos, porque al año de casarse, Anya se quedó embarazada. Y 9 meses después, nació una niña preciosa, a la que llamaron Esperanza, porque eso era lo que ella representaba, la esperanza de un futuro mejor, la esperanza de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Los años pasaron, la niña creció, y pronto llegó un hermanito. La familia se completó con risas, juegos, y ese columpio bajo el roble que nunca dejó de usarse. Maxim, el millonario, el hombre que lo había conseguido todo, solía decir que su mayor tesoro no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus propiedades, sino en esa casita al otro lado del jardín, donde su mujer enseñaba a pintar a los niños, y en esa otra casa, donde sus hijos correteaban por los pasillos. Y Anya, por su parte, cada vez que veía a Maxim llegar del trabajo y sentarse con ellos en el porche, recordaba aquella tarde en que abrió la puerta y lo encontró allí, con su traje impecable y su corazón en la mano. Recordaba los recibos esparcidos por el suelo, las lágrimas derramadas, las palabras susurradas. Y sonreía, porque a veces la vida te da segundas oportunidades, y si tienes el valor de tomarlas, pueden convertirse en la mejor historia jamás vivida. Una noche de verano, muchos años después, cuando los niños ya dormían y la luna llena iluminaba el jardín, Anya y Maxim se sentaron en el porche. Como tantas otras noches, ella apoyó la cabeza en su hombro, y él rodeó sus hombros con el brazo. El aire olía a jazmín y a hierba recién cortada. El columpio se mecía suavemente, mecido por la brisa. Y en ese silencio plácido, lleno de paz y de amor, Anya susurró: ¿Te acuerdas de aquel día? Cuando volviste. Maxim sonrió, apretándola suavemente contra sí. ¿Cómo olvidarlo? El día más importante de mi vida. El mío también, respondió ella, aunque entonces no lo sabía. No sabía que ese hombre del traje caro me iba a cambiar la vida para siempre. No fue el traje, dijo él, fue el amor, siempre fue el amor. Anya levantó la cabeza y lo miró a los ojos. A pesar de los años, seguían siendo los mismos ojos azules que la habían mirado con ternura desde el primer día. Ahora tenían más arrugas alrededor, más canas en las sienes, pero la mirada era la misma, la mirada de un hombre que nunca había dejado de quererla. Gracias, dijo ella, con la voz emocionada. Gracias por no rendirte, gracias por esperarme, gracias por cuidarme en secreto durante tantos años, gracias por todo. Él negó suavemente con la cabeza.
No tienes que darme las gracias, tú eres mi vida. Cuidarte no fue un sacrificio, fue un privilegio, y esperarte no fue una carga, fue lo que me mantuvo vivo. Se besaron entonces, bajo la luz de la luna, con el mismo amor del primer día, con la misma pasión de aquel reencuentro, con la misma esperanza de aquella boda. Y en ese beso, todo cobró sentido. El dolor, la distancia, los errores, el perdón, todo había valido la pena para llegar hasta aquí, hasta este momento, hasta este amor. Al día siguiente, Maxim sorprendió a Anya con un regalo. Una pequeña caja envuelta en papel de seda. Ella la abrió con curiosidad y encontró dentro un marco de fotos. Pero no era un marco cualquiera. Era un marco hecho a medida, con pequeños compartimentos, y dentro de cada compartimento, perfectamente ordenados, estaban los recibos. Todos y cada uno de los recibos que él le había mostrado aquella tarde, pero ahora estaban plastificados, protegidos, enmarcados como lo que siempre fueron, obras de arte de un amor inmenso. Para que nunca olvides, dijo Maxim, que cada pequeño gesto cuenta, que el amor está en los detalles, y que yo te he amado cada día de mi vida, incluso cuando tú no lo sabías. Anya lloró, claro que lloró, pero fueron lágrimas de felicidad pura. Colgó el marco en la pared del salón, justo encima de la chimenea, donde todos pudieran verlo, y cuando sus hijos, ya crecidos, le preguntaban qué eran esos papeles viejos, ella les contaba la historia de su padre, el millonario, y de cómo había cuidado de su madre en secreto durante 5 largos años. La historia de un amor que había desafiado el orgullo, la distancia y el tiempo. La historia de una familia que nació de un perdón y de una segunda oportunidad. Y colorín colorado, este cuento de amor y segundas oportunidades se ha acabado. Pero en el jardín, el columpio sigue meciéndose con el viento, y en la pared del salón, los recibos siguen contando su historia silenciosa, y en el corazón de quienes vivieron esta historia, el amor sigue latiendo fuerte y eterno, como un faro en la noche, como una promesa cumplida, como un sueño hecho realidad. Si esta historia te ha llegado al alma, si has sentido en tu pecho el eco de estas emociones, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a Time of Story y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Aquí cada relato está hecho para tocar el corazón, para hacerte sentir, para recordarte que el amor verdadero existe y que siempre merece una segunda oportunidad. Y por favor, cuéntame en los comentarios de qué país nos ves. España, México, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba, y todos los rincones del mundo donde el español se habla con el corazón. Quiero saber de dónde es mi increíble audiencia, esa que hace posible que sigamos compartiendo emociones. Quiero leer sus mensajes, sus historias, sus sueños. Porque al final todos estamos conectados por el mismo hilo, el amor. Y mientras exista el amor existirán las historias. Y mientras existan las historias, Time of Story estará aquí para contarlas. Hasta la próxima.